Un privilegio poder platicar esta mañana y es un honor saludarlo al doctor Luis Ernesto Derbez. Él es, bueno, pues ya lo sabe, él es rector de la UDLAP allá en Puebla y también, bueno, pues lo ha visto usted, ha sido un miembro muy activo del Partido Acción Nacional, incluso él también está con la inquietud de poder encabezar los esfuerzos para el 2018 de este instituto político. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Jaime, por tener su programa este sábado. Además, un sábado interesante acá en la universidad porque inicia el fútbol americano estudiantil con un partido entre nuestro equipo Aztecas contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que, pues hombre, sábado interesante para todos. Órale, pues muy bien, y aparte ustedes son potencia ya. Y nos platicaba, yo tuve la oportunidad y el privilegio de charlar hace algunos meses con usted ahí en las oficinas de la UDLAP, el vínculo que hacen entre academia y resultados deportivos, cómo se cruzan estos caminos y no pueden ir separados, ¿verdad, doctor? Así es, el deporte tiene que ser parte de la formación integral de una persona. Es fundamental que la gente entienda cuál es el deporte, lo que tiene que hacer y de esa manera mantenerse físicamente bien. Es parte de lo que tenemos que impulsar y lo que impulsamos en la universidad, en nuestro programa, le llamamos nosotros de formación integral a todos los jóvenes. Oye, doctor, queríamos hablar con usted por el índice global de impunidad. ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Y cuáles son los resultados que más destacaría usted? ¿Y cómo esto afecta a una sociedad? Pues lo que pasa, Jaime, acá en la universidad pensamos hace 3 años ya, en 2014 hacia finales, que nos preocupaba mucho el concepto de la corrupción en México. Pero investigamos verdaderamente por qué en México, como en muchos otros países, existe corrupción. Sin embargo, sigue acelerándose el proceso en nuestro país, mientras que en otras naciones lo que observamos es todo país tiene corrupción, todo país tiene corruptos. Sin embargo, en la mayoría de los países se les castiga. Ocurre un castigo que hace que la corrupción vaya disminuyendo o por lo menos se mantenga controlada. De ahí llegamos a la conclusión, no debe ser la corrupción, por lo tanto, ni una cuestión cultural, ni algo que sea extraño para cualquier sociedad. La razón por la que hay más corrupción es porque existe impunidad. Y ahí empezamos a llegar a esa conclusión. La impunidad es realmente lo que causa que haya corrupción, que haya violencia, que haya inseguridad en cualquier país, particularmente en México. De ahí también pensamos algo más. Si vamos a medir impunidad, no podemos hacerlo como una sensación, no puede ser una encuesta en la que usted diga, bueno, hay más, hay menos impunidad porque yo siento que lo hay. No, ¿cuáles son los datos concretos, duros, que nos permiten definir la cadena de la impunidad? ¿Cómo se genera esa impunidad? Pensamos en eso, construimos un índice duro de datos duros. Eso nos llevó a que, pensando en eso, cuántos países proporcionan información que pueda ser comparable, y hablamos de 2 sistemas. Hoy le acabamos de agregar un tercero, pero los primeros 2 sistemas fue cómo está el sistema de seguridad, es decir, todo el aparato policíaco, cómo funciona, cómo opera. Esta me tiene que dar 2 cosas: cuál es su estructura, número de policías, cuál es su funcionalidad, capacidad para hacer investigación de esos policías. Este es dar un dato duro. Primero, dato duro. ¿Cuántos policías existen en México en este momento por 100,000 habitantes? ¿Por qué el término 100,000 habitantes? Para hacerlo comparable país con país, dado que yo puedo tener 123 millones de habitantes, pero hay otro país que puede tener 10 millones de habitantes. Por lo tanto, vamos normalizando a un número proporcional. Sacamos esos números, por dar el ejemplo ya ahora sí concreto, y el índice global de impunidad que tenemos nosotros marca lo siguiente. En México hay 359 policías por 100,000 habitantes. La media mundial son 319. Conclusión, en México no necesitamos más policías. Tenemos más policías que el promedio del mundo. ¿Por qué entonces no tenemos la eficiencia en el proceso de investigación, preparación de lo que son carpetas de investigación para que sea analizada una denuncia? Lo empezamos a revisar y encontramos que le falta preparación, capacitación, buenos salarios y además horas de trabajo que son excesivas en nuestro país. Poniendo esto y comparando cómo es un policía en México, cuántas horas de trabajo lo tenemos funcionando, 24 horas, y comparado con otros países del mundo donde hay 2 turnos de 12 horas, encontramos lo siguiente: un policía que forzamos a que esté 24 horas operando, para su hora 22 o 23, ya no está, y perdón por la expresión, carburando como estaría carburando una persona que haya estado descansado 12 horas. Por lo tanto, empieza a cometer errores.
Nosotros, cuando vemos esos errores, decimos el policía es corrupto. Lo puede ser, pero también es muy posible que, dadas las condiciones de trabajo, ya no esté a la capacidad para poder formar bien la investigación, llenar bien los documentos y entregarlos para el procesamiento del delincuente. Lo que estamos encontrando en México es, dadas las condiciones del trabajo, la manera como no se les ha formado, hoy en nuestro nuevo sistema penal acusatorio, tiene algo muy claro, es una puerta rotatoria, porque llega el documento, no está correctamente elaborado ni estructurado, el juez no tiene más remedio que decir, no puedo aceptar esta investigación, no contiene los elementos adecuados, la persona por lo tanto vuelve a salir a la calle. Lo que pensamos los mexicanos es, caray, no sirve el sistema o hay demasiada corrupción. Lo que verdaderamente está pasando es, no tenemos la policía formada, no tenemos la policía con trabajo adecuado. Ese es el tipo de cosas que mide el índice de manera cuantitativa. ¿Y sabe qué es lo que nos pasó cuando empezamos a poner los elementos de seguridad, después los elementos de justicia, es decir, el sistema de justicia, desde que se entrega una denuncia hasta que se llega a una sentencia? Pues encontramos cosas como esta. En México solamente hay 4 jueces por 100,000 habitantes. El promedio de América Latina, 8 jueces por 100,000 habitantes, el doble. El promedio de Europa, 23 por 100,000 habitantes, entonces 6 veces la diferencia. Y si usted se va al país que salió mejor clasificado, que es Croacia, ahí encontramos que tienen 45 jueces por 100,000 habitantes. ¿Croacia es el que mejor sale calificado? ¿Y sabe por qué, Jaime? Porque este es uno de los países de la ex llamada Unión Soviética. Y es un país de reciente, pues, creación, ¿no? Nacimiento, formación. Así es. Y ahí lo que pasó fue, la mayor parte, curiosamente, los países que están saliendo mejor en términos de los índices son países como Croacia, Eslovenia, Bulgaria, los ex países de la Unión Soviética, que al caer la famosa cortina de hierro, empiezan, como usted lo acaba de decir, a constituirse en naciones, reciben apoyo del exterior, reciben el respaldo, pero también la vigilancia del exterior, crean las instituciones adecuadas en cuanto a el sistema de justicia, el sistema de policía. La estructura cuenta, y cuenta en este caso bastante, porque lo que estamos viendo es eso, Jaime. Si yo tengo 4 jueces para 100,000 habitantes y un país como Croacia 45, simplemente la estructura no me permite procesar adecuadamente las denuncias hasta la sentencia. 2 problemas de esto: mucha gente sale porque sencillamente cierran la carpeta ya para despachar cualquier caso. Otra cosa peor, 43% de las personas que tenemos hoy en cárceles en México son personas que están esperando sentencia. Y hay gente que se puede llevar hasta 3 años esperando la sentencia. Si es absolutoria, imagínese usted, esta persona se pasó 3 años y ahí después de esos 3 años sale. Pero peor todavía, ahora vemos el sistema penitenciario. Como no tiene la capacidad para adecuadamente tratar a esta gente, se convierte en caldo de cultivo. Claro. Y usted va a tener gente de bajos ingresos que no puede pagar la fianza, que es la que está en la cárcel, que va siendo entrenada en el proceso de delincuencia por los delincuentes que están ahí en la cárcel. Fíjese cómo se va dando esta cadena, Jaime, que va llevándonos desde este proceso de impunidad, mal estructura para que verdaderamente pasemos de denuncia hasta sentencia, y finalmente esta situación en la cárcel, en donde estamos creando un caldo de cultivo para más delincuentes. Estamos platicando con el rector de la Universidad de las Américas Puebla, el doctor Luis Ernesto Derbez. Y doctor, también es importante señalar lo que abona la desigualdad. Un país como México, con desigualdades y con regiones tan pues diversas. Lo que sucede en el norte del país es un México, lo que sucede en la parte del Bajío, en el centro del país, incluso aquí en la Ciudad de México es otro México, incluyendo la propia Puebla, y lo que sucede en el sureste del país, con ejemplos tan claros como la Riviera Maya, Cancún, que son lugares que por la vocación turística tienen también zonas de oportunidades. La desigualdad ¿es abono del impacto de la impunidad o abona la impunidad también? Así es, estamos encontrando una correlación, pero es un poco a la inversa. La impunidad genera esa desigualdad, porque se puede hacer cosas a la gente y estas cosas que le hacemos, ese delito que le cometemos, no lleva a una solución. Y aquí estamos hablando ya de actos de corrupción. Usted, como ciudadano común y corriente, está prácticamente en nuestro sistema pagando por corrupción servicios que deberían haber sido entregados de manera natural. Pero la persona
que le cobra a usted no tiene ninguna repercusión. Al final, él tiene el control, usted tiene que llenar la forma, pagar la mordida, la persona que la recibe no le pasa nada, impunidad absoluta. Y con ese proceso la persona empieza a decir, bueno, pues yo puedo seguir delinquiendo aún en cosas que son servicios para la población. La población que más sufre es la población de bajos recursos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es a quien más le cuesta el sistema de impunidad en México es a la persona de bajos recursos y lo condena a que cada vez esté en una situación de inequidad mayor. Le comentaba hace un momento lo de las cárceles. Bueno, este es un caso concreto. Yo voy a pedirle a usted que mientras espera su sentencia, o lo pongo en la cárcel o pague usted una fianza. Si usted no tiene dinero, se va a la cárcel. Si tiene dinero, paga la fianza, está fuera. Lo que muestra esto es una inequidad incluso en el trato según el recurso que tenga la persona. Tenemos a ese 43% que le mencionaba hace un momento, la mayoría de ellos son personas de escasos recursos. Seguimos generando inequidad, seguimos generando problemas y lo que va a pasar, repito, es que, bueno, si yo tengo estas gentes ahí encerradas y ven la inequidad, el siguiente paso para ellos es, bueno, pues este es un mundo injusto, yo voy a comportarme de acuerdo a ese mundo injusto y me convierto en delincuente, porque además veo que a los delincuentes no les pasa nada. Oiga, doctor, ¿y esto abona al discurso de los totalitarios y de los mesiánicos y de los líderes populistas, que lo vemos en cualquier parte del mundo, lo que sucedió en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede, que cuando las instituciones se ven rebasadas o tienen esa mala imagen ante la ciudadanía, abona ese tipo de discursos fáciles de decir, conmigo las cosas van a salir porque yo soy el poder benefactor y yo soy el poder que puede limpiar y puede sacudir todo esto. Sin duda, Jaime, porque lo que está pasando es que el mensaje es un mensaje de esperanza. Fíjese cómo está incluso aquí en México descrito el mensaje en el concepto de esperanza. Te voy a dar una esperanza. La esperanza es que ahora sí vas a ser escuchado, ahora sí vas a ser atendido, ahora sí vamos a pegarle al que te ha estado haciendo sufrir, el que tiene recursos, que le permite a ese que tiene recursos permanecer en impunidad mientras que a ti te estamos castigando. Ese mensaje es poderoso, Jaime, porque la persona que ha estado sufriendo esta inequidad, esta injusticia, resultado de la impunidad, lo ve como un mensaje de algo que me va a ayudar a mí y va a perjudicar a quien hoy veo como quien me está perjudicando a mí. Entonces hay que tener cuidado. ¿No? Bueno, sí, pero al mismo tiempo usted póngase a pensar que desafortunadamente llevamos muchos años en México en un sistema que está favoreciendo a una clase especial. Le voy a poner un ejemplo. Usted agarra a Rafael Márquez, cuando lo tienen de sospechoso, a Rafael Márquez de inmediato se le congelan todos sus activos. Fíjese lo que ocurre, le congelamos los activos. Pero luego tenemos a otras personas sospechosas, como el ex gobernador Duarte de Veracruz, al cual no se le han congelado sus activos, en donde vemos que la esposa está en Londres gozando de los recursos y no estamos congelándole activos. ¿Por qué le congela usted activos a una persona como Rafael, que puede ser culpable, no lo estoy disculpando, pero no lo hace igual con los activos del señor Duarte y la señora Karen Macías? Entonces, usted y yo lo que pensamos es, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué dejas impunes a unos y a otros no? El mismo tipo de delito, pero a este lo tratas de una manera, al otro no, porque el sistema permite esa impunidad selectiva. También eso es parte del problema, y nosotros vamos a alegar corrupción. No, es impunidad, fíjese. La impunidad no está en que metamos a la cárcel al señor Duarte, la impunidad está en que sus activos, su riqueza, la sigue gozando él y su familia. Esto es la diferencia, esto es lo que tenemos que romper, por eso el índice marca estos detalles. Claro. Porque si no, lo que nos pasa, el año pasado cuando sacamos la primera publicación, pudimos evaluar 59 países, México quedó en 58. Hoy pudimos evaluar 69. Ya México no es penúltimo, pero bajó al lugar 66. Y los únicos países peores que nosotros son Filipinas, India y Camerún en África. Francamente, somos el peor país en impunidad en América Latina, somos el peor país en términos generales en respeto a los derechos humanos. Ahí salimos los campeones mundiales en la violación de derechos humanos que quedan impunes. Por lo tanto,
este es un país en que estamos perdiendo el respeto por la ley y por el orden. Pues, doctor Luis Ernesto Derbez, qué gusto poder platicar con usted, qué interesante. Nos quedan 40 segundos. ¿Dónde pueden acceder a este documento que ustedes hicieron, el Índice Global de Impunidad? Simplemente entrando a la página web de la universidad, www.udlapdepedro.mx. Oiga, doctor, y luego regálenos unos minutos, a ver si en un par de semanas, ya que sepamos lo que sucedió en este fin de semana con la ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y también platicar de sus aspiraciones que tiene, aspiraciones muy interesantes para poder ser el abanderado del Partido de Acción Nacional para lo que viene en el 2018. ¿Le parece? Me parece muy bien, Jaime, y le agradezco que me haya tenido este sábado con usted. Un abrazo a usted y a todo su equipo. Muchas gracias. Es el doctor Luis Ernesto Derbez. Él es, bueno, pues el rector de la Universidad de las Américas Puebla.